Bienvenidos a Autos con Historia. La película termina con Carroll Shelby caminando por la entrada de una casa, entregándole una llave inglesa a un adolescente y alejándose mientras los créditos comienzan a aparecer en pantalla. Matt Damon desaparece en la historia de Hollywood, el público sale del cine y muchos creen que ya entendieron toda la historia. Pero no fue así, porque el momento exacto en que Ford versus Ferrari termina es, en realidad, el punto donde la historia verdadera apenas comienza. ¿Qué ocurrió con Molly Miles, la mujer que construyó toda una vida alrededor de un hombre al que Ford nunca reconoció como debía? ¿Qué ocurrió con Peter Miles, el joven de 15 años que vio morir a su padre una tarde de martes en el desierto de California y cargó con ese peso? Durante las siguientes 6 décadas, Hollywood te mostró la tragedia, pero casi nadie se tomó el tiempo de contarte lo que vino después. Si te gustan estas historias, que van mucho más allá de lo que muestran las películas, ayúdanos a seguir trayendo contenido como este suscribiéndote al canal. Número 1. ¿Quién fue realmente Molly Miles? Ford vs. Ferrari nos presenta a Molly Miles, interpretada por Caitriona Balfe, como una mujer cálida, centrada y silenciosamente extraordinaria. Alguien capaz de equilibrar a un esposo que era, al mismo tiempo, un genio y un desastre. Es una buena interpretación, es un retrato justo, y aún así apenas muestra una parte de quién fue realmente Molly Miles. La película la utiliza principalmente como un ancla narrativa. Es la persona a la que Ken vuelve a casa, la que le dice cuando está siendo un idiota, la que está en la cocina preparando sándwiches mientras su marido discute con Carroll Shelby en la entrada, lo cual, siendo honestos, probablemente ocurrió de alguna forma. Pero reducir a Molly Miles a la mujer sensata que mantenía al genio excéntrico, con los pies en la tierra es hacerle un enorme favor a la simplificación de Hollywood y una injusticia a alguien que, según quienes realmente la conocieron, era una fuerza de la naturaleza por derecho propio. Ken Miles no se casó con una mujer pasiva, se casó con alguien capaz de igualarlo. Molly lo siguió desde Inglaterra hasta California a principios de los años 50, cuando las oportunidades en el automovilismo estadounidense eran mejores y el clima era considerablemente más amable que en Birmingham. Construyó una vida en North Hollywood mientras Ken intentaba mantener en pie su taller, Competition Motors, un negocio que la película retrata con bastante precisión como un lugar que parecía estar permanentemente a pocas semanas del colapso financiero. Durante los periodos en los que Ken estaba probando coches, compitiendo o simplemente siendo Ken, algo que según todos los relatos era prácticamente una ocupación de tiempo completo, Molly crió a Peter en gran parte por su cuenta y sostuvo la vida familiar mientras todo alrededor parecía moverse al ritmo peligroso de las carreras. Lo que la película sí captura, y merece crédito por ello, es la textura de su matrimonio, la forma en que Molly confrontaba a Ken sin crueldad, la manera en que apoyaba las carreras sin fingir que no eran peligrosas, y cómo aparece viendo la cobertura por televisión, siguiendo hojas de tiempos y entendiendo exactamente lo que su esposo estaba haciendo en la pista. Eso no fue una invención artística, así era ella. Molly entendía las carreras, entendía a Ken, y cuando él murió, fue ella quien tuvo que descubrir qué venía después, sola en un circuito, con su hijo adolescente de pie junto a ella. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Hollywood suele reconocer lo suficiente a las personas que estuvieron detrás de las grandes figuras del automovilismo o casi siempre quedan olvidadas por la historia? Te leo en los comentarios. Pero la siguiente escena de la película, una de las más emotivas de toda la historia, nunca ocurrió realmente, y aún así revela una verdad mucho más profunda de lo que parece. Número 2. La escena que Hollywood inventó, y lo que realmente revela. Hablemos de la escena de la llave inglesa, porque es importante. Al final de Ford vs. Ferrari, Carroll Shelby llega a la casa de los Miles y le entrega una llave inglesa a Peter. El mensaje es bastante claro. Esa era la llave de Ken, ese era su legado. Era lo más parecido a una bendición que Shelby podía ofrecerle a un joven que acababa de perder a su padre. Es una escena hermosa, también es completamente ficticia, nunca ocurrió. No hubo ninguna llave inglesa. Shelby nunca condujo hasta la casa de la familia Miles para entregarle a Peter una pieza simbólica de la caja de herramientas de su padre. La escena fue creada por los guionistas Jess Butterworth, John Henry Butterworth y Jason Hall para darle a la película una conclusión emocionalmente satisfactoria, y sinceramente es difícil molestarse por ello, porque aunque el acontecimiento nunca sucedió, la escena revela algo que sí es profundamente verdadero.
Los realizadores entendieron la injusticia central de toda la historia de Ken Miles. Murió sin recibir el reconocimiento que merecía. Murió antes de que la mayoría de las personas fuera del mundo del automovilismo comprendiera realmente lo que había aportado. Murió apenas 2 meses después de que le arrebataran la mayor victoria de su carrera mediante una interpretación reglamentaria que terminó beneficiando a la misma corporación para la que lo había entregado todo. Y cuando desapareció, las personas que más lo amaban se quedaron sosteniendo únicamente el recuerdo de lo que debería haber sido. La llave inglesa es la forma en que Hollywood dice algo que probablemente muchos pensaban desde hace décadas. Alguien debió haber hecho algo por esta familia. Alguien debió presentarse. Alguien debió reconocer públicamente lo que Ken Miles significó. Alguien debió decir que aquello no era justo. La tragedia es que en la vida real nadie lo hizo. No con una llave inglesa. No con un homenaje simbólico. No con nada equivalente. La familia Miles tuvo que afrontar el duelo en privado, lejos de los reflectores y sin el reconocimiento público que una pérdida de esa magnitud merecía. Mientras Ford celebraba 4 victorias consecutivas en Le Mans y consolidaba una de las historias más importantes de la competición automotriz, la familia Miles enfrentaba un funeral en agosto de 1966 y la tarea mucho más difícil de reconstruir una vida sin el hombre, que había sido el centro de todo. Y ahí es donde la historia deja de ser una película. Porque detrás de cada fotografía histórica, detrás de cada trofeo y detrás de cada victoria que termina en los libros, existen familias que tienen que vivir con lo que ocurrió después de que las cámaras se apagaron. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Ford debió reconocer públicamente a la familia Miles de una forma mucho más importante después de todo lo que Ken aportó al programa GT? ¿40? Te leo en los comentarios. Pero la parte más dura de esta historia todavía estaba por llegar, porque mientras el mundo veía desaparecer a un piloto extraordinario, un joven de 15 años acababa de presenciar algo que lo acompañaría durante el resto de su vida. Número 3. Peter Miles. El niño que estaba en Riverside, Peter Miles, tenía 15 años el 17 de agosto de 1966. Ese día estaba en Riverside International Raceway junto a su madre. Observó a su padre completar varias vueltas sin problemas en el Ford J-Car, aquel prototipo experimental con la característica parte trasera en forma de pan, que tanto entusiasmaba a los ingenieros de Ford y que hoy sabemos generaba una peligrosa elevación aerodinámica en la parte posterior a velocidades de carrera. Vio a su padre recorrer la recta trasera a velocidades estimadas entre 175 y 200 millas por hora. Y luego vio cómo el coche perdía el control, giraba hacia el interior del circuito y terminaba saliendo por encima de un terraplén. Ken Miles fue expulsado del vehículo. Murió a causa de las heridas en la cabeza antes de que los equipos de emergencia pudieran llegar hasta él. El coche se incendió poco después. Gran parte de las evidencias desaparecieron entre las llamas, y Peter Miles tenía apenas 15 años. Vale la pena detenerse un momento para pensar en lo que eso significa realmente. No como una escena dramática dentro de una película. No como el golpe emocional que aparece al final de una historia de carreras. Hablamos de un adolescente que vio morir a su padre mientras realizaba el trabajo que había dirigido toda su vida. Una tarde de martes, bajo el calor de California. En un circuito de carreras, frente a sus propios ojos, Peter creció. Con el paso de los años se convirtió, según quienes lo conocieron dentro de la comunidad automotriz, en una persona reservada, reflexiva y extremadamente cuidadosa con la historia de su padre. Nunca intentó construir una carrera dentro del automovilismo profesional. No se convirtió en una figura habitual de los eventos históricos. No pasó décadas firmando autógrafos aprovechando la fama de un apellido legendario. Por el contrario, mantuvo cierta distancia con ese mundo, algo completamente comprensible si entendemos el precio personal que Riverside le obligó a pagar. Hay un detalle que dice mucho más que cualquier entrevista. Peter Miles jamás regresó a Le Mans. No volvió para el 40º aniversario. No volvió para el 50º, la carrera más famosa del mundo, aquella donde su padre protagonizó una de las actuaciones más dominantes de la historia del automovilismo de resistencia. Siguió siendo un lugar al que decidió no regresar. Y cuando entiendes todo lo que Le Mans terminó costándole a su familia, realmente no hace falta preguntar por qué. Lo que sí hizo, de forma silenciosa y constante, fue proteger el legado de Ken Miles. Participó en consultas relacionadas con Ford versus Ferrari.
colaboró con los realizadores y ayudó a garantizar que la historia de su padre llegara a la pantalla de una manera respetuosa. Christian Bale realizó una profunda investigación para preparar el papel, estudiando quién era realmente Ken Miles detrás de la versión simplificada que Hollywood suele construir. Y aunque ninguna familia puede controlar completamente una gran producción cinematográfica, Peter hizo todo lo posible para que su padre apareciera como lo que realmente fue, un ser humano completo, complejo y real, no simplemente un símbolo conveniente para una historia inspiradora. En gran medida lo consiguió. La interpretación de Christian Bale no es una reproducción perfecta de Ken Miles, pero sí logra transmitir la sensación de estar viendo a una persona auténtica. Y parte de la razón por la que funciona tan bien es porque aquel adolescente de 15 años que vio morir a su padre pasó décadas asegurándose de que la historia fuera contada correctamente. ¿Y tú qué opinas? Si hubieras vivido algo así a los 15 años, ¿habrías seguido involucrado con el mundo de las carreras o habrías tomado distancia para siempre? Te leo en los comentarios. Si hay algo que explica mejor que cualquier película quiénes eran realmente los Miles, no es una escena de Hollywood ni una fotografía histórica. Es una carta escrita 3 meses después de la tragedia por la persona que mejor conocía a Ken Miles. Número 4. La carta de Molly, lo más honesto que alguien dijo en 1966. En noviembre de 1966, apenas 3 meses después de la muerte de Ken, Molly Miles escribió una carta para la revista Road and Track. Vale la pena detenerse en ella porque probablemente sea el documento más honesto, más preciso y más humano que surgió de toda la historia de Ford contra Ferrari. Más honesto que cualquier comunicado de relaciones públicas emitido por Ford. Más revelador que las declaraciones corporativas sobre las contribuciones de Ken Miles. E incluso por momentos, más humano que la propia película que décadas después intentaría contar esta historia. Molly escribió: «Nada podría reemplazar jamás lo que he perdido, pero el amor y la bondad que me han demostrado han sido increíbles. Ha sido una gran vida aquí en California, a veces controversial, a veces turbulenta, pero hemos sido felices». Vale la pena leer esas palabras más de una vez. A veces controversial, a veces turbulenta, pero hemos sido felices. Esa no es la declaración de una viuda intentando proyectar una imagen para los lectores de una revista. No es alguien construyendo una narrativa perfecta alrededor de una tragedia. Es una mujer que entendía exactamente la vida que había vivido y que se negaba a reducirla únicamente al dolor de su pérdida. Molly conocía todas las complicaciones. Sabía que la relación Ken con Ford había sido difícil. Sabía que sus enfrentamientos con directivos y oficiales de carrera podían convertirse en algo explosivo. Sabía que el taller siempre estaba luchando por mantenerse a flote. Sabía que las carreras eran peligrosas y que, cada vez que Ken se ponía un casco, existía la posibilidad de que no regresara. Había vivido todo eso durante años, lo había visto de cerca, y aún así, cuando llegó el momento de resumir toda una vida juntos, no eligió hablar únicamente del sufrimiento. Eligió hablar de la felicidad. Eso requiere una fortaleza extraordinaria. Lo fácil habría sido escribir una carta llena de dolor. Habría sido sencillo presentarse como la viuda de un héroe caído y permitir que el mundo la viera únicamente a través de la tragedia. Habría sido fácil culpar a Ford, culpar a las carreras o culpar al destino. Pero Molly hizo algo mucho más difícil. Dijo la verdad completa. Reconoció que la vida había sido complicada. Reconoció que había sido turbulenta. Reconoció que no siempre había sido fácil. Y aún así afirmó que habían sido felices. Esa frase cambia completamente la forma de entender esta historia, porque Ford contra Ferrari suele contarse como una tragedia automotriz. La historia de un hombre brillante al que le arrebataron una victoria y luego perdió la vida demasiado pronto. Pero para Molly la historia no era únicamente eso. También era una historia de amor, de sacrificio, de aventuras compartidas y de una vida construida juntos desde Inglaterra hasta California. Una vida imperfecta, sí, pero profundamente valiosa. Vivió lo suficiente para ver a Carroll Shelby convertirse en una leyenda. Vivió lo suficiente para ver la producción de Ford vs. Ferrari y observar cómo una nueva generación descubría la historia del hombre al que había, acompañado desde Birmingham hasta un pequeño taller de North Hollywood, que parecía estar permanentemente al borde de la bancarrota. La vida nunca le dio la escena de la llave inglesa que Hollywood inventó, pero le dio algo que probablemente terminó siendo mucho más importante.
Le permitió ver cómo el resto del mundo finalmente comenzaba a entender lo que ella había sabido desde el principio sobre Ken Miles. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la frase de Molly resume mejor esta historia que cualquier película o documental? Quiero leerte en los comentarios. Pero incluso después de todo lo que Ken había conseguido, el reconocimiento oficial tardaría décadas en llegar. Y cuando finalmente llegó, muchos se preguntaron por qué el mundo había esperado tanto tiempo para darle el lugar que merecía. Número 5. El reconocimiento que tardó 35 años Ken Miles fue incluido póstumamente en el Motorsports Hall of Fame of America en 2001, 35 años después de Le Mans, 35 años después de Riverside. Y vale la pena dejar que eso pese por un momento, porque estamos hablando del hombre al que Carroll Shelby llamó la columna vertebral de todo el programa de Ford en Le Mans, el hombre que ganó Daytona, ganó Sebring y en términos prácticos ganó Le Mans en 1966. El hombre cuyo trabajo de desarrollo en el GT40 transformó un coche peligroso e inestable en una máquina capaz de ganar Le Mans 4 veces consecutivas. Ese hombre esperó 35 años para recibir reconocimiento oficial de una institución creada precisamente para honrar a personas como él. La comparación vuelve ese retraso todavía más difícil de ignorar. Dan Gurney, quien lideró la carrera de Le Mans de 1966 antes de que su motor fallara, fue incluido en 1990. Carroll Shelby fue incluido en 1993. Bruce McLaren, el piloto declarado ganador de Le Mans, en 1966 por la misma interpretación reglamentaria que dejó a Miles sin la victoria, fue incluido en el año 2000. Todos llegaron antes que Ken Miles. El hombre que ayudó a construir el coche, desarrolló el coche y estuvo a punto de barrer todo el calendario de resistencia en un solo año, terminó siendo el número 35 en la fila. 35 años es demasiado tiempo para esperar a que el mundo reconozca que tu padre fue extraordinario. Esa inducción no corrigió la llegada fotográfica, no cambió lo ocurrido en Riverside. No le devolvió a Peter a su padre ni le devolvió a Molly los años que le fueron arrebatados. Pero sí fue la primera vez que un organismo oficial miró el registro completo de lo que Ken Miles había logrado y dijo, sí, este hombre pertenece entre los grandes. Llegó 35 años tarde, pero aún así contó. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Ken Miles debió ser reconocido mucho antes que otros nombres de esa misma época? ¿O el mundo necesitó demasiado tiempo para entender lo que realmente había hecho? Te leo en los comentarios. Pero el reconocimiento que más cambió la memoria de la familia Miles no llegó desde una institución del automovilismo. Llegó desde una película que tardó más de medio siglo en poner su nombre frente al mundo. Número 6. Christian Bale ha hablado en varias entrevistas sobre la preparación que realizó para interpretar a Ken Miles en Ford vs. Ferrari. Estudió grabaciones, investigó documentos históricos y habló con personas que conocieron al verdadero Ken. Su objetivo no era únicamente capturar el carácter explosivo y la personalidad excéntrica que funcionan tan bien en una película, sino comprender las cualidades más profundas que existían debajo de esa superficie. La formación militar, la mente de ingeniero, el humor sarcástico y la extraordinaria autoconciencia de un hombre que describía conducir, de la misma manera que otras personas describían una partida de golf. No está completamente confirmado hasta qué punto Bale habló directamente con Peter Miles durante el proceso, pero sí está confirmado que la familia Miles fue consultada durante el desarrollo de la película y que Peter estuvo al tanto de la producción. Eso importa mucho más de lo que parece, porque significa que las personas encargadas de contar esta historia entendieron que no estaban trabajando únicamente con una leyenda del automovilismo. Estaban trabajando con el recuerdo de un esposo, un padre y una familia que llevaba más de medio siglo viviendo con las consecuencias de todo aquello. La película llegó a los cines en noviembre de 2019. Recaudó más de $225 millones en todo el mundo. Ganó 2 premios Oscar y consiguió algo que ninguna ceremonia, ningún museo y ninguna organización del automovilismo había logrado hacer. Completamente durante décadas, por primera vez en más de 50 años, el nombre de Ken Miles comenzó a ser conocido por personas que jamás habían seguido una carrera de resistencia, jamás habían leído una revista especializada y jamás habían investigado la historia de Le Mans. Eso no es un detalle menor para una familia que pasó décadas viendo cómo el mundo ignoraba a su esposo y a su padre.
Cada conversación sobre la película. Cada artículo preguntándose qué ocurrió realmente en Le Mans en 1966. Cada discusión sobre si Ford le arrebató una victoria a Ken Miles. Cada persona que vio la película un domingo por la tarde y terminó pasando horas investigando la historia real detrás de los acontecimientos. Todo eso se convirtió en una forma de justicia tardía que ninguna placa, ningún salón de la fama y ningún comunicado corporativo había conseguido entregar por completo. Por supuesto, la película no es perfecta. Exagera ciertos aspectos del temperamento de Ken para aumentar el dramatismo, simplifica conflictos, comprime cronologías, omite partes importantes de su vida, y si Molly Miles hubiera tenido la oportunidad de revisar la escena por escena, probablemente habría encontrado más de una cosa que corregir, porque la verdadera Molly era más aguda, más divertida y más compleja de lo que cualquier película de 2 horas podía representar. Y la famosa escena de la llave inglesa, por emotiva que resulte, sigue siendo una invención de Hollywood. Pero a pesar de todas esas libertades creativas, Ford vs. Ferrari consiguió algo que para la familia Miles era mucho más importante que la precisión absoluta en cada detalle histórico. Consiguió que la gente sintiera algo cuando escuchaba el nombre de Ken Miles. Ya no era simplemente una nota al pie en un libro de historia del automovilismo. Ya no era únicamente una controversia relacionada con Le Mans. Ya no era solo un piloto olvidado por una generación que nunca llegó a conocerlo. Volvió a convertirse en una persona, un esposo, un padre. Un hombre brillante, complicado, divertido, testarudo y absolutamente irreemplazable. Un hombre que murió realizando un trabajo que debía hacerse para una compañía que nunca terminó de darle todo el reconocimiento que merecía. Y eso tiene valor, aunque haya tardado 53 años en llegar. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Ford vs. Ferrari hizo justicia al legado de Ken Miles o todavía quedaron partes importantes de su historia sin contar? Quiero leerte en los comentarios. Pero incluso después de la película, incluso después de los premios y del reconocimiento mundial, todavía existe algo que sigue perteneciéndole únicamente a Ken Miles, un récord que nadie ha conseguido igualar en 6 décadas y que sigue, persiguiendo a todos los pilotos que intentan alcanzarlo. Número 7. La Triple Corona, el récord que todavía pertenece a su fantasma. Aquí es donde quiero terminar esta historia. Porque este es el detalle en el que más pienso cada vez que intento medir lo que la muerte de Ken Miles realmente le costó a su familia. A día de hoy, nadie ha logrado ganar las 24 horas de Daytona, las 12 horas de Sebring y las 24 horas de Le Mans durante el mismo año. Calendario nadie, no Mario Andretti, no Jackie Stewart, no Niki Lauda, no Alain Prost, no Ayrton Senna, no Michael Schumacher. Ni siquiera Fernando Alonso, que ganó Le Mans en 2 ocasiones e intentó durante años completar esa hazaña. Ningún piloto, en los 60 años transcurridos desde que Ken Miles estuvo a punto de lograrlo, ha conseguido reunir esas 3 victorias en una sola temporada. La Triple Corona de Resistencia en un mismo año sigue siendo uno de los logros más difíciles e inalcanzables de toda la historia del automovilismo. Y el único hombre que tuvo las 3 victorias al alcance de la mano fue un antiguo comandante de tanque británico nacido en Birmingham, propietario de un taller que apenas lograba mantenerse a flote en North Hollywood y que describía conducir de la misma forma en que otras personas describían jugar golf los fines de semana. La decisión de Ford de organizar aquella llegada fotográfica en Le Mans durante 1966 no solo le costó una carrera, le costó un récord que nadie ha conseguido igualar desde entonces. Le costó un lugar permanente entre los nombres más grandes que han pasado por este deporte. Le costó un logro que, de haber sido reconocido oficialmente, habría convertido su nombre en una referencia automática cada vez que se hablara de los mayores pilotos de resistencia de todos los tiempos. Y quizá esa sea la verdadera herencia que recibió la familia Miles. No una llave inglesa simbólica. No una placa del Salón de la Fama que llegó 35 años después. No una película producida 53 años más tarde. Su verdadera herencia es ese espacio vacío en los libros de récords. Ese lugar donde debería aparecer el nombre de Ken Miles como el primer hombre. Completar una triple corona que nadie ha logrado repetir. Un récord que hoy pertenece a una sombra porque una oportunidad fotográfica corporativa terminó teniendo más peso que la historia deportiva. Molly lo sabía. Peter lo sabe. Y cada piloto que ha intentado alcanzar esa triple corona desde entonces, lo sepa o no,
ha estado persiguiendo el eco de un hombre que ya había hecho la parte más difícil. Ken Miles ganó Daytona, Ken Miles ganó Sebring, y Ken Miles cruzó la meta de Le Mans en primer lugar. La historia entregó el trofeo a otra persona, pero los hechos permanecen exactamente donde siempre estuvieron. Lo que Ken Miles logró durante 1966 sigue siendo único, sigue siendo irrepetible, y sigue siendo una de las mayores demostraciones de talento que el automovilismo ha visto jamás. Por eso resulta tan poderosa aquella frase que Molly escribió pocos meses después de perderlo. A veces controversial, a veces turbulenta, pero hemos sido felices, porque al final esta nunca fue únicamente una historia sobre carreras. Nunca fue solamente una historia sobre Ford, Ferrari o Le Mans. Fue la historia de una familia real que construyó una vida juntos. Una vida complicada, una vida imperfecta, una vida que en ocasiones estuvo al borde del colapso económico, una vida marcada por riesgos constantes y decisiones difíciles, pero también una vida profundamente amada. Y cuando observas todo lo que vino después de Ford versus Ferrari, resulta imposible no pensar que la familia Miles merecía un final mejor que el que la historia les concedió. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Ken Miles debería ser considerado el verdadero dueño de esa triple corona que nadie ha conseguido completar desde entonces? Quiero leerte en los comentarios. Si te gustan estas historias que van mucho más allá de lo que muestran las películas, ayúdanos a seguir trayendo contenido como este suscribiéndote al canal, porque algunas leyendas no necesitan que les entreguen un trofeo para demostrar lo que lograron. A veces, el homenaje más honesto es que nadie haya conseguido repetir lo que hicieron, y 60 años después, el automovilismo sigue intentando alcanzar algo que Ken Miles ya había conseguido.